How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered by. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment: an ordinary phonograph needle, a 4-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes. Hitchcock, 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 Hitchcock. Un nombre que por defecto se instauró en la cultura popular y que básicamente ejemplifica el significado de la palabra cine. Un referente, motivo de estudio, una leyenda y una época de la humanidad. Y no hay que ser un erudito, estudioso o experto en historia o cine para saber o por lo menos tener una idea de quién fue o qué hizo. Un hombre que dedicó más de medio siglo a contar más de 50 historias a través de una cámara. Sí, tiene muchísimas películas, algunas que incluso ni yo he visto, y seguramente tú conozcas 2 o 3, porque en realidad de las más de 50 películas solo unas pocas llegaron a tener fama internacional. Entonces uno se pregunta, ¿por qué fue tan famoso? Conozco más películas de Spielberg y no me han hecho estudiar tanto a este hombre. Bueno, cuando les hagan esta pregunta, cuenten la siguiente historia. Una noche de 1964, en el bar del piso 25 del Hotel St. Regis de Nueva York, estaban sentados tomándose unos daiquiris el crítico e historiador Peter Bogdanovich y el cineasta Alfred Hitchcock. Estaban hablando de la vida, la historia, el cine y seguramente las técnicas para estrangular a mujeres en pantalla, que era un tema recurrente en las reuniones y conversaciones con Hitchcock. Le encantaba hablar de las técnicas empleadas en sus escenas. Luego de que los daiquiris hicieran su efecto en la cabeza de ambos hombres, decidieron que era suficiente por una noche y tomaron el ascensor. El ascensor bajó y se detuvo en el piso 19 y allí se subieron 3 personajes más. Antes de que las puertas se cerraran, Hitchcock volteó hacia Bogdanovich y de buenas a primeras le dijo: bueno, fue un poco impactante, debo decir que había sangre en todos lados. Bogdanovich se quedó mirando a Hitchcock un poco confundido. Por un segundo pensó que finalmente los daiquiris habían estallado en su cabeza, pero Hitchcock siguió. Había un chorro de sangre saliéndole de su oído y otro de su boca. Todos en el elevador reconocieron que era Hitchcock quien hablaba, pero nadie volteaba a mirarlo, solo escuchaban. Más personas entraron en el ascensor, las puertas se cerraron y el cineasta continuó. Por supuesto, había mucha sangre en el piso y en su ropa. Era un desastre. Sangre por todos lados. Miré al pobre hombre y le dije: ¡Santo Dios! ¿Qué le ha pasado? ¿Y sabes qué me respondió? Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron en el piso donde Hitchcock y el crítico se bajaban. Los dos hombres se abrieron paso entre la gente. Las puertas del ascensor se cerraron con toda la gente adentro tratando de escuchar cómo acababa la historia, pero Hitchcock se alejó rápido del ascensor sin decir una sola palabra. Algunos metros a pie, Bogdanovich miró a Hitchcock y le preguntó: ¿y qué dijo el hombre? Hitchcock le contestó: eso, nada, solo es mi historia del ascensor. Me la inventé un día para darle a la gente una experiencia de suspenso puro. Eso que están viviendo en el ascensor, mi querido amigo, es el suspenso.
Esta anécdota del ascensor, originalmente contada por Bogdanovich en un artículo que escribió para el New York Times, no es un evento que haya definido nada en Hitchcock, no fue trascendental en su vida, es una anécdota totalmente extraoficial a su biografía y que si no se hubiese contado o no hubiese pasado, hubiésemos tenido al mismo Hitchcock que tenemos hoy en día. Pero lo que la hace especial es que inconscientemente la anécdota define todo su trabajo cinematográfico, no solo porque ejemplifica lo que significa el suspenso, sino que nos cuenta las técnicas de narración, los momentos adecuados para los puntos de giro y las cargas de tensión en una historia. Esto fue lo que hizo Hitchcock por el cine. Definió géneros, estilos, estructuras y formas. Hay un cine antes de él y otro después de él. Muchos directores post-Hitchcock definieron estilos, narrativas, técnicas y géneros gracias al trabajo que él hizo. No fueron el éxito en sus películas lo que le dieron nombre, fue la técnica en sus películas lo que lo volvió una institución en el cine. Estableció y concretó en cierta forma las técnicas de rodaje de preproducción, producción y postproducción que se usan aún hoy en día en Hollywood y en cualquier lado, reglas con las que según él deben hacerse las películas. And you've said that you're more interested in the technique of storytelling by means of film than in the content of the film itself. That's true. Could you explain that a little more? Yes, I can clarify it. Please don't think me presumptuous if I give you, say, the analogy of, say, a painter who paints a tree, a landscape, or even a bowl of fruit. I'm sure that the painter is not a bit interested in the apples for themselves alone, but in the technique of his work, which stimulates the emotion of the viewer of his picture. Él sabía que estaba haciendo historia y era consciente que estaba descubriendo maneras nuevas y correctas de entender el arte cinematográfico, y para mí sus películas eran los experimentos de esos descubrimientos, era como intentaba demostrar sus hipótesis. Ahora, ya sabiendo esto, analicemos su obra. No toda, obviamente, porque estaría haciendo videos durante un año entero sobre este señor. En particular me voy a enfocar en una sola película. No es Psicosis, que es la opción más obvia, y tampoco es Vértigo, que es la más lógica. Porque es la favorita de todo el mundo para estudiar, analizar y demás. Aunque sí usaré a Vértigo como introducción a la película que escogí para este análisis. Para muchos críticos, la película número 1 de Hitchcock es Vértigo. Una película que se ha estudiado desde que existe en sí misma, se ha analizado, se ha desglosado y que tiene elementos fascinantes, y la conclusión es básicamente la misma siempre. Es una película que define a la humanidad desde la perspectiva de Hitchcock, y tienen absolutamente la razón. La película te muestra todo aspecto del ser humano, pasiones, temores, odios y mucho más. Y para mí, Hitchcock hizo esta película pensando en eso. Quiso mostrar la manera en la que él, desde la perspectiva de un artista, ve a la humanidad. Pero como ya se dieron cuenta en el título de este video, no me interesa la psicología de la humanidad, me interesa la psicología de un artista, propiamente de este artista. La película que escogí no busca definir lo que él ve en los demás, sino lo que él ve en él mismo. Una película que define al artista detrás del lente, una película que es un espejo de su propia alma, una lectura que se hace a él mismo como artista y humano. Una película llamada La Ventana Indiscreta. This is the scene of the crime. A crime of passion, filmed in a way you have never seen before, and as no one else would dare attempt. But the screen's master of suspense, the producer-director who shocked the world with Psycho. Por lo menos hay dos cosas ciertas en ese título y que definen al propio director. Prepárense porque a continuación emprenderemos un viaje al interior de una de las más extraordinarias mentes que ha dado la historia. Empezaremos por una sinopsis, pero antes es necesario que hagamos un mapa por el que nos vamos a mover. Este mapa será representado en este rectángulo. Esta es la cabeza de Hitchcock. Dentro de este rectángulo habita todo lo que él es, lo que desea, lo que ama, lo que odia. Todo está allí. Viéndolo así, parecería que todo está volando por ahí, pero no. Hay una organización que en teoría todos, cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos también. Todo lo que hacemos, lo hacemos basados en sentimientos, emociones y motivaciones. Para mí, hay 4 aspectos básicos que definen la toma de esas decisiones. Los 2 primeros es el clásico bien y mal.
el alfa y el omega, el cielo y el infierno, lo correcto y lo incorrecto. Estas son cualidades que están presentes siempre que decidimos algo, pero toda cualidad tiene una condición que influye también en nuestra decisión, lo que es cómodo y lo que es incómodo. Podemos hacer algo cómodo que esté bien o podemos hacer algo cómodo que esté mal. Este cuadro lo vamos a dejar aquí y ya luego volveremos a él. Por ahora, la sinopsis. Empecemos. La ventana indiscreta nos cuenta la historia de Jeff, interpretado por el magnífico James Stewart, un famoso fotógrafo que luego de un accidente queda incapacitado en una silla de ruedas en su apartamento. Allí lo visita su novia, el amor de mi vida y la futura princesa de Mónaco, Grace Kelly, y una enfermera interpretada por la fantástica Thelma Ritter. Paréntesis, si a esta mujer le hubieran dado más papel en esta película, se hubiera robado absolutamente toda la atención. El personaje es maravilloso, extraordinario, lo amo. Cierro paréntesis. La ventana del apartamento de Jeff da hacia un patio rodeado de otros edificios y sin poder hacer mucho desde aquella silla de ruedas, el fotógrafo decide espiar la vida de sus vecinos y desde allí, en una noche cualquiera, cree ser testigo de un asesinato que ocurre en uno de los apartamentos. El tema de la película es básicamente ese, pero detrás de esta historia hay todo un engramaje de conceptos y elementos que esconden miles de subtemas, una maraña de conexiones que en ocasiones me hacen sentir que la película se desarrolla en un mundo dentro de la turbulenta y benditamente creativa cabeza de Alfred Hitchcock. Arranquemos por el plano inicial. No quiere decir que vamos a analizar cada plano de la película, aunque en la secuencia inicial sí vamos a hacerlo. Entonces, la película arranca con los créditos iniciales y de fondo las cortinas del apartamento de Jeff abriéndose. El plano es fijo y abierto, pero no busca abrirse más allá de las ventanas. Esta decisión conceptual no solo nos obliga a que nuestra atención se vaya a ver lo que hay más allá de las ventanas, sino que de manera subliminal nos coloca en los ojos del protagonista. Las cortinas se abren enrollándose hacia arriba, como un telón de un teatro que nos presenta su escenario, y es que eso es lo que es. Cabe destacar que este escenario que vemos del otro lado de las ventanas no existe en ninguna calle real en ningún lado, es un set completo hecho a la medida por la Paramount bajo la supervisión del propio Hitchcock. No me quiero imaginar la cantidad de luz que se necesitó para esto, pero así fue. Y fue así porque el director necesitaba que la distribución de todo fuera específica para muchos objetivos que veremos a continuación. Luego de abrirse las cortinas, la cámara pasa a través de la ventana y nos presenta a los vecinos. El plano inicia con un gato que sube unas escaleras y la cámara lo sigue. Este gato no está al azar. No fue un gato que qué bonito se ve en la toma y ya. Es un gato que simboliza la curiosidad, que es el comportamiento que motivará toda la película de ahí en adelante. Luego la cámara hace un paneo por el vecindario en el orden en el que posteriormente se nos presentarán a los vecinos. Como ya les dije, este escenario fue mandado a hacer bajo supervisión de Hitchcock y las ubicaciones, entornos y personajes tienen un porqué. No solo nos ayudarán al desarrollo de la película, sino que increíblemente definirán al mismo Hitchcock. Y aquí viene el gran bombazo de la noche. Cada vecino de los que hablaremos a continuación representa una faceta de Hitchcock y la ubicación de esas facetas en su vida. ¿Recuerdan nuestro cuadro mental? Vamos a hacer de cuenta que nuestro cuadro es la ventana desde donde estamos viendo a nuestros vecinos. Marcaré en él la ubicación de cada vecino a medida que avancemos en la historia. Ya entenderán más adelante por qué. El primer vecino que se nos presenta estará ubicado a la derecha de la imagen, fuera del campo de visión general de la ventana. Se trata de un músico, más exactamente un pianista. Su apartamento se ve amplio, con una agradable vista gracias a los altos ventanales. Allí está su piano, libros, una agradable chimenea, una radio, un sillón, licor y una taza de café. A lo largo de la película, este pianista se muestra como un personaje en busca de aquella canción que no logra componer. Se ve desesperado y confundido, pero nunca deja de intentarlo. Este vecino simboliza el sentido artístico de Hitchcock. Es arte, una constante búsqueda de algo mejor que lo defina como artista. Todo es bohemio y confortable en su ambiente, pero al mismo tiempo desordenado y caótico como lo puede llegar a ser el arte. Y le incomodan los ruidos y los ambientes del exterior. Pero siempre las cortinas de sus ventanas están abiertas. Esto es porque aunque le moleste ese mundo exterior, es allí donde encontrará su inspiración. Los ventanales son los ventanales más grandes de todo el set y están diseñados así porque para Hitchcock el arte debe verlo todo, pero al mismo tiempo para el artista es una jaula donde debe aprender a vivir y donde al mismo tiempo se exhibe.
En la mente de Hitchcock ese era su lugar habitual, donde pasaba la mayor parte del tiempo, y esto queda claro cuando decide hacer su único cameo para la película en este lugar. La ubicación de este apartamento está en la periferia derecha central de la imagen, a la derecha en el lado cómodo de la mente de Hitchcock y en el centro, donde está lo importante. No está ni bien ni mal, pero desde la vista normal de la ventana no lo vemos. ¿Por qué? Porque para ver el arte debes asomarte y arriesgarte en el vacío. No es algo que veas en la normalidad, pero que sí existe allí, y la única manera de verlo es esforzándote en ángulos de ti mismo que no ves, pero que están allí. Luego se nos presenta a un hombre que está empezando su día luego de una noche durmiendo en el balcón, pero el hombre no está solo, allí también dormía su pareja. Es una situación muy rara, pero con una explicación y un significado claro. Esta pareja representa la madurez, en forma de un amor maduro. Es una pareja que perdió todo sentido de pena y vergüenza. No viven del qué dirán, no les importa la intimidad si se tienen el uno al otro en cualquier circunstancia, así sea durmiendo en un balcón o a orillas de la muerte, ya que ni eso los separa. Es una pareja que trascendió lo banal, lo superficial, que aprendió a tenerse el uno al otro en un mundo que parece no tener paredes entre ellos, en un mundo donde no importan los ojos que los vean. Este apartamento representa el amor maduro de su vida amorosa, la estable y entendida relación que tenía con Alma Reville, su esposa. Y de todos los vecinos son los únicos con una mascota, que representaría un hijo o una responsabilidad. Están ubicados a la derecha en lo alto de la imagen, es el apartamento que está más alto con respecto a los demás. Esta pareja está en lo cómodo y en lo bueno, pero está alta porque es lo difícilmente alcanzable. Luego la cámara baja hacia el centro de la imagen, justo al frente de nuestra ventana. Allí una hermosa bailarina rubia se cambia mientras danza y se estira. En la película es una mujer bella, coqueta, seductora y apasionada por el baile, una mujer que transmite felicidad, comodidad y sobre todo libertad. Una mujer que le gusta que la admiren y que se siente orgullosa de sí misma. Está rodeada de hombres que buscan llamar su atención y aunque bailan y coquetean con ella, al final nunca obtienen lo que desean. Esta rubia dama representa el deseo, el sentimiento incontrolable de querer algo pero nunca alcanzarlo, la pasión impresa en ese algo y que a pesar de ser admirada nunca es suficiente. Es la cara bonita que se le tiene que hacer al mundo para ser querido, la fachada para ser el centro de atención, por eso su ubicación, justo en el centro del plano. Es de saber que Hitchcock era un hombre encantador con las mujeres y siempre su predilección para sus películas fueron las rubias. Era una especie de fetichismo que tenía y aquí lo expone claramente al representar al deseo como la bailarina rubia, justo en el apartamento de enfrente al de nosotros. El apartamento donde más vamos a mirar es algo que necesitamos en nuestras vidas porque es difícil de atrapar. Pero lo más curioso de este apartamento sucede al final, cuando nos damos cuenta que esta rubia tuvo a galanes a sus pies, pero su verdadero amor era y siempre fue un hombre bajito, gordito y feíto a quien recibe compasión y felicidad. El deseo que recibía aquella rubia se convirtió en un deseo de dar al ser menos pensado. Esta es una muy buena y bien construida ironía de lo que significa el deseo. A la izquierda del deseo hay otro apartamento que se ve más pequeño que los demás. A este apartamento llega una pareja joven de recién casados. Esta pareja representa la intimidad. Contrario a la pareja del amor maduro que todo lo exhibe y lo celebran, este amor joven prefiere su privacidad y discreción. Este es un tipo de amor que está empezando a ser, que apenas se conoce y se está construyendo. Una etapa importante en donde se definen cosas y se conocen mutuamente. El apartamento es pequeño, la ventana apenas si nos deja ver a la pareja y es el único apartamento que cierra las cortinas para que no podamos ver. En la ubicación de nuestro cuadro, este apartamento está en lo incómodo pero en el centro. No está ni bien ni mal porque hasta ahora empiezan a vivir como pareja, pero es importante tenerlo allí. Eso es la intimidad para Hitchcock. Es incómoda para muchos e incluso para él, pero es un limbo en el que todos vivimos. A veces lo usamos para cosas buenas, otras veces malas. Nadie nos puede juzgar lo que hagamos o no en nuestra intimidad porque nadie ve a través de las cortinas.
Abajo a la derecha está uno de mis casos favoritos, una señora de buen gusto y buen vestir que vive sola en su apartamento. A pesar de aparentar tranquilidad, está deprimida por su soledad, llega hasta a inventarse situaciones en las que está acompañada, como una cena a la que supuestamente llega un invitado que no es más que alguien que ella imagina. Está al borde de la locura esta situación, pero esa locura nunca se desata, lo que pasa es que se acepta. Este apartamento representa la soledad. Un estado que vivimos todos, hasta el mismo Hitchcock, y es representado como una mujer inquieta, desesperada y deprimida. Es un estado de debilidad. En todas las escenas donde Jeff la está viendo, parece burlarse mentalmente de ella, una referencia a lo que vendría siendo el bullying, que comúnmente son amenaza para este tipo de personajes solitarios o introvertidos. Es curioso esta escena en la que entendemos su nivel de soledad, que ella esté ubicada en su apartamento, justo en el mismo sector donde su apartamento se ubica en nuestro cuadro mental, en la derecha abajo, o sea, lo cómodo, pero mal. Tendría un poco más sentido que estuviera en la parte incómoda, ¿verdad? Pensé lo mismo hasta que llegué al final de la película, cuando me di cuenta que aquella señora se enamora del pianista y el pianista, gracias a ella, logra componer una canción. Esta lectura fue reveladora para mí y reafirma toda mi teoría que este vecindario es la cabeza de Hitchcock. Para él, tanto en la soledad como en el arte hay comodidad. No le temía estar solo porque eso le permitía crear e imaginar. Lo que sucedía era que encerrarse en la soledad y quedarse allí sin hacer más está mal. Los dos únicos personajes solitarios en el vecindario eran el pianista, que no está deprimido porque está distraído, contrario a la vecina, que sí está deprimida porque nada la distrae. El pianista escucha su soledad y se enamora de ella para finalmente encontrar lo que estaba buscando. El arte y la soledad se complementan para demostrar que con el tiempo descubren cosas que lo van a cambiar todo. Y por supuesto que está el apartamento donde sucede el asesinato, el apartamento clave de la película. En este apartamento vive una pareja que no cuadra entre sí. El tipo es un arduo trabajador que trata de darle una calidad de vida a su esposa que parece nunca estar satisfecha con su vida. Son estas parejas que uno se pregunta ¿por qué están juntos? Pero que aprendieron a vivir entre sí. Sin embargo, hay una tensión entre ellos que a medida que pasa el tiempo empeora más, hasta que finalmente estalla en lo que resulta un acto de violencia. Y este acto de violencia afecta con el tiempo a todos los vecinos y a sus ya clasificados caracteres y ambientes. Al principio pensé que este apartamento representaba la ira, la violencia, la desesperación, la intranquilidad, pero no encontraba la razón de su ubicación. Ninguno de estos aspectos pueden ser cómodos para alguien, al contrario, son el resultado de una notable incomodidad. Entonces, ¿qué carajos hace ese apartamento ahí, en esa posición? Luego de pensarlo mucho y analizar lo suficiente, finalmente lo descubrí. Este apartamento no representa la ira ni la intranquilidad. Este apartamento representa la mentira. Un detonador grande e incontrolable en la vida. Pero ¿es así de importante en la cabeza de Hitchcock que merece un lugar en ella? Yo creo que sí y les voy a explicar por qué. Resulta que en todos los demás apartamentos vemos claramente qué pasa, entendemos lo que son, qué inspiran y qué sienten. Hay claridad en sus vidas, por lo tanto, verdad. Pero en este apartamento no. Solo sabemos que es una pareja que no se soporta, pero no entendemos exactamente por qué. Nunca es claro. Lo que hacemos es interpretar lo que pasa por medio de las interpretaciones que hace Jeff de lo que ve. Es más, el mismo asesinato es un hecho confuso que nos cuesta creer y que dudamos que pasó. Pero aún así, ¿por qué está en lo cómodo? Cuando claramente una mentira no es cómoda como para el que escucha, tanto como para el que la dice. En una cabeza normal sería así, pero recuerden, estamos en la cabeza de Hitchcock. Y resulta y pasa que la mentira es la base del trabajo de este hombre. ¿Recuerdan la historia del ascensor? Era una mentira, pero para Hitchcock era la única forma de definir el suspenso, género en el que se consideraba un maestro, un experto, un ejemplo, género en el que se sentía cómodo. Ese suspenso o esa mentira puede llegar a invadir todas las demás facetas de su cabeza hasta afectarlo a él mismo.
Y así, finalmente, todo el cuadro tiene sentido. Ese lugar de la cabeza está para el suspenso, allí se desarrollan todas sus historias, allí toman forma, allí toman una excusa para existir. Hasta aquí dejaremos la primera parte de este análisis. En la segunda parte veremos algunos de los complementos que completan nuestro recorrido por la cabeza de Hitchcock y los elementos que habitan dentro del apartamento de Jeff que irán más ligados a la personalidad del artista. Espero les haya gustado el video, gracias por darle like y no olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram. Un buen rollo para todos, adiós.